Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en medio de una lucha tan fuerte contra el pecado que todavía mora en ti, que has sentido temor de perder por completo la batalla, terminar apartándote del Señor? ¿Alguna vez tú has percibido tan profundamente tu debilidad espiritual que te has preguntado cómo es que tú vas a poder perseverar hasta el fin de tu carrera siéndole fiel a nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguna vez tú te has preguntado si tú vas a poder terminar corriendo bien y dando fruto para la gloria del Señor? Bueno, muy probablemente algunos de los lectores originales de esta carta tenían esas mismas inquietudes. Esta carta, como su nombre lo indica, la carta a los Hebreos, fue dirigida a un grupo de creyentes de trasfondo hebreo, de trasfondo israelita, que habían profesado la fe en el Señor, pero que estaban siendo presionados por sus amigos y familiares para que regresaran al judaísmo, para que regresaran a la religión del antiguo pacto. De manera que el propósito de esta carta era animar a estos creyentes y obviamente a todos nosotros a perseverar en la fe, mostrando la supremacía y la suficiencia de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas, de todas las ceremonias, de todos los tipos del Antiguo Testamento. Es por eso que a través de toda la carta el autor nos muestra que Jesús es superior. Si ustedes quieren decir en una oración cuál es el tema de la carta a los Hebreos, Jesús es superior. En el capítulo 1 dice que Jesús es superior a los ángeles. Luego dice que es superior a Moisés y a Josué. Luego dice que es superior a los sacerdotes levíticos. Él es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote perfecto que ofrece un sacrificio perfecto para salvarnos perfectamente. Y son las implicaciones de esta sorprendente realidad la que vamos a considerar en esta mañana a la luz de este pasaje y como preparación para luego participar de la cena del Señor. Ahora, déjenme dar un poco de contexto de nuestro pasaje, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. A partir del capítulo 3, versículo 7 y de todo el capítulo 4, el autor se vale de la historia de Israel en el Éxodo para advertir a sus lectores contra la apostasía. Niños, la palabra apostasía lo que significa es apartarnos del Señor, dejar de ser fieles al Señor. Estos israelitas que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto quedaron postrados en el desierto debido a su incredulidad, debido a su rebeldía. No pudieron entrar en la tierra prometida. El autor concluye este recuento en Hebreos 4:12 afirmando que la palabra de Dios no solo es viva y eficaz, y yo sé que ese es un texto que nosotros usamos para animarnos, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero ahora vamos a ponernos en la mente de estos lectores. Ellos están leyendo la historia de su nación, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, y ahora el autor le dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos desenmascara. La palabra de Dios nos deja al descubierto, y no solo en el momento de la conversión, sino a lo largo de toda nuestra vida. Mientras más conoces la Biblia, más conoces tu pecado. Si tú no te estás viendo cada vez más pecador, más pecaminoso, es porque tú no estás creciendo en tu conocimiento de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De modo que toda esta enseñanza puede llevar a preguntarnos
si nosotros estamos corriendo el mismo peligro que estos israelitas, si vamos a quedarnos postrados en el desierto de este mundo, ¿acaso hay esperanza para mí, para ti? Bueno, la respuesta bíblica a esa pregunta es sorprendente. La respuesta de la palabra de Dios a esa pregunta es sorprendente, porque la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos la responsabilidad de perseverar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mantener nuestra profesión de fe. Pero la Biblia también enseña que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que hace posible que perseveremos. Tú y yo tenemos que perseverar, pero es Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que hace posible la perseverancia. Este pasaje posee solamente dos imperativos, uno en el versículo 14, otro en el versículo 16. Y estos dos imperativos señalan cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, que debemos retener nuestra profesión de fe o nuestra confesión, y que debemos acercarnos al trono de la gracia. Vean otra vez el versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice la Reina Valera, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Pregunta, mis hermanos, ¿quiénes son los que deben retener su fe? Tú y yo. Y el otro imperativo está en el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Retener nuestra profesión o confesión implica al menos dos cosas. La primera es que tú y yo debemos permanecer aferrados a Jesús. Aunque Él es Dios el que preserva a los suyos, eso no elimina la responsabilidad que tú y yo tenemos de perseverar. De hecho, la única prueba de que tú y yo estamos siendo preservados por Dios es porque estamos perseverando. Mis hermanos, la fe es un regalo de Dios, ¿sí o no? Sí. El arrepentimiento es un regalo de Dios, ¿sí o no? Pero tú eres el que cree, tú eres el que te arrepientes. Dios nos da la gracia, pero somos nosotros los que debemos creer y arrepentirnos. Bueno, es Dios el que preserva, pero somos tú y yo los que debemos perseverar. La segunda exhortación es que debemos implicación de retener la profesión es que nosotros debemos continuar confesando públicamente la realidad de nuestra fe. La palabra que se traduce aquí en nuestra Biblia de las Américas, retengamos nuestra fe, es la palabra homologeo, retengamos nuestra confesión. Tú y yo, en medio de las burlas de la gente porque somos cristianos, en medio de la presión, en medio de los ataques, tú y yo debemos mantenernos proclamando abiertamente a nuestro Señor Jesucristo. Retengamos nuestra confesión. En vez de avergonzarnos, debemos proclamarlo. La otra exhortación es que debemos acercarnos, dice en el versículo 16. O sea, en vez de alejarnos de Él al percibir nuestra debilidad, recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos desenmascara, la palabra de Dios nos expone. Vemos claramente por medio de esa luz nuestro pecado. Pero en vez de alejarnos, dice el autor de la carta a los Hebreos, debemos acercarnos. Debemos mantenernos cerca, en comunión con Él, trayéndole nuestras cargas en oración. Más adelante Él va a decir, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Debemos mantenernos aferrados a Jesús, debemos acercarnos a Él. Y ahora, esta es la introducción. Ahora, el autor nos va a dar 3 razones poderosas para mantenernos aferrados a Jesús y para acercarnos a Jesús. La primera es que tenemos un gran sumo sacerdote.
tenemos un gran sumo sacerdote. Vean de nuevo el versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió o traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La palabra hebrea que se traduce como sumo sacerdote, esa palabra significa grande, superior. Cuando nosotros decimos, esto llegó a lo sumo, es que llegó a lo más alto. El sumo sacerdote del antiguo pacto era el más grande de los sacerdotes, era el de mayor rango en el oficio. Así que, mis hermanos, lo que el autor está diciendo es que Jesús es un gran sacerdote. ¿Se dieron cuenta? Él es un gran sumo sacerdote. O sea, Él es un gran sacerdote. Él es el mayor de todos, el más elevado, el más sublime, el más excelso. Él no solo es superior a los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento, sino también a todos los sumos sacerdotes que le precedieron, incluyendo al mismo Aarón. Él es más grande que Aarón. En comparación con Jesús, los sumos sacerdotes del Antiguo Pacto no eran sumos, eran chiquitos. En comparación con Jesús, ellos eran los chiquitos sacerdotes, no los sumos sacerdotes. Porque el nuestro es el gran sacerdote. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que hace grande el sacerdocio de Jesús? ¿Por qué Jesús es el más grande, el más elevado, el más excelso de todos los sacerdotes? Bueno, en el versículo 14 tenemos varias cosas. En el mismo versículo, Él es el más grande de los sumos sacerdotes porque solo Él es perfectamente divino y perfectamente humano. Solo Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Noten el versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es? Jesús. Ahí está su nombre humano. Jesús es el nombre que le pusieron al bebé que nació del vientre de María. Ese es su nombre humano. Pero es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, su nombre humano, el Hijo de Dios, su designación divina. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es Dios y hombre a la vez. O sea, Él se identifica con nosotros en nuestra humanidad, pero al mismo tiempo nos representa en el seno mismo de la Trinidad. Nadie nos entiende como Él, porque Él comparte con nosotros todas las limitaciones y debilidades propias de la naturaleza humana, excepto que Él nunca pecó. Pero nadie está mejor capacitado que Él para representarnos ante Dios. Él comparte con el Padre y con el Espíritu la misma esencia divina y disfruta con el Padre y con el Espíritu una deleitosa y perfecta comunión de la que ahora tú y yo somos partícipes, porque como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, ¿por qué Jesús es el más grande de los sacerdotes? Porque solo Él es humano y divino a la vez. En segundo lugar, Él es también el más grande de los sacerdotes debido a la eficacia de su obra. ¿Qué dice nuestro texto? Que nosotros tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos, que trascendió los cielos. Y esto es mucho más que una cuestión geográfica. O sea, no fue que Jesús se trasladó de un lugar a otro, de la tierra al cielo, sino que consumó su obra de redención. Y para poder entender qué es lo que el autor de la carta tiene en mente, tenemos que ir de nuevo al Antiguo
Testamento. Una de las funciones más importantes del sumo sacerdote era entrar en el lugar santísimo una vez al año. Para aquellos que nos visitan, que no entienden bien de qué se trata esto del lugar santísimo, en el Antiguo Testamento había como una especie de tienda de campaña que era más o menos del tamaño de una cancha de fútbol, donde estaba dividido por un patio exterior donde el sacerdote se lavaba, purificaba, para luego entrar en el lugar santo. Todos los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, pero ese lugar estaba dividido del lugar santísimo por un velo al que solo podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año en el día de la expiación o el día del Yom Kippur. Y ahí el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía expiación por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. La palabra expiar viene del hebreo kafar, que significa cubrir. El castigo que el pecado merece era llevado por un sustituto, es decir, en el Antiguo Testamento, el animal que era sacrificado en el altar. Estos sacrificios tenían el propósito de mostrarle al pueblo de Israel, primero, que la paga del pecado es la muerte; segundo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, y que Dios es justo y perdonador al mismo tiempo. O sea, Dios no puede tomar a la ligera el pecado. Un inocente tiene que morir por los culpables, pero es Dios el que lo provee. Así que Dios es justo y perdonador. Cada vez que los sacerdotes sacrificaban a un cordero en el altar, estaban enseñando estas tres cosas por lo menos al pueblo de Israel. El día de la expiación, el sumo sacerdote traspasaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para rociar sobre el altar la sangre de los sacrificios, en ese espacio tan sagrado donde Dios manifestaba su presencia especial en el antiguo pacto. Pero lo que ellos hacían de manera simbólica, Jesús lo hizo en realidad. Él traspasó los cielos, no simplemente un velo. Él penetró en la misma presencia de Dios. Jesús entró en el verdadero lugar santísimo, y no para presentar la sangre de un cordero inmolado, sino su propia sangre derramada en la cruz. Mis hermanos, Jesús es al mismo tiempo el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que oficia y el cordero que es inmolado, sacrificado en el altar de la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Escuchen este texto con cuidado. De paso, hermanos, la mayoría de nosotros, cuando estamos atribulados, luchando con el pecado, ¿a qué libro solemos acudir? Al libro de los Salmos. Casi a nadie se le ocurre: voy a ir a la carta a los Hebreos. Pero ¿sabes qué? Yo espero que a partir de esta meditación, cuando tú estés atribulado, no solamente vayas a los Salmos, sino también seas movido a ir a la carta a los Hebreos y a estudiar el sumo sacerdocio de Jesús, porque esto es increíblemente consolador. Hebreos capítulo 9. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Él no entró en esa tienda de campaña, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que hacer esto todos los años. Jesús, como dice Zacarías capítulo 3, quitó el pecado de la tierra en un solo día. Versículo 24.
Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, el tabernáculo y el templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Cristo llevó a cabo una obra perfecta que satisfizo plenamente la justicia de Dios. Mi hermano, mi hermana, toda la ira de Dios que tú mereces por causa de tus pecados fueron completa y eternamente removidas por causa del sacrificio de Jesús. Él es el hoyo negro de la ira de Dios. Él absorbió toda la ira que tú mereces. Es por eso que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado. Eso lo vemos en Hebreos varias veces. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, él tenía que permanecer de pie, y solamente durante el tiempo necesario para hacer lo que tenía que hacer. Pero Jesús está sentado, no de pie, porque su obra fue consumada en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él no está de pie, él está sentado. Versículo 14: porque por una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Gloria a Dios. Su presencia en el lugar santísimo asegura nuestra presencia en el lugar santísimo. ¿Ustedes se imaginan a un hebreo leyendo la carta a los hebreos? Ellos no podían entrar ni al lugar santo, solamente el sacerdote podía hacerlo, y mucho menos al lugar santísimo. Pero ¿saben qué dice Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20? Que Jesús entró en el lugar santísimo como nuestro predecesor. Él entró primero, y nosotros estamos anclados a Jesús. Así que donde Él está, nosotros estaremos también. Tú y yo viviremos eternamente en el lugar santísimo. Algunos leen Apocalipsis y ven que la ciudad Nueva Jerusalén es un cubo y dicen: wow, nosotros vamos a vivir en una ciudad cúbica. Bueno, mira, yo no quiero matarte la sorpresa, pero yo creo que eso es simbólico. Mis hermanos, ¿cuál era el único lugar cúbico que había en toda la Biblia? En el tabernáculo y en el templo, el lugar santísimo. Lo que está diciendo el libro de Apocalipsis es que tú y yo viviremos eternamente en la misma presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Así que Jesús es el más grande sacerdote porque solo Él es humano y divino a la vez. Jesús es el más grande sacerdote porque su obra de redención es perfecta. Jesús es el más grande de los sacerdotes porque Él vive para siempre. Él vive para siempre. Esta es la implicación de Él traspasó los cielos. ¿Cuándo traspasó los cielos? Después de su muerte, lo que quiere decir que resucitó. Jesús no terminó su oficio cuando muere, como pasaba con los otros sacerdotes. Moría el sumo sacerdote, le sucedía a su hijo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y eso qué significa? Bueno, yo no tengo el tiempo para explicarlo hoy, pero Melquisedec es un personaje sumamente interesante del Antiguo Testamento. Aparece en Génesis capítulo 14. Melquisedec, en un libro que está lleno de genealogías, Melquisedec aparece de repente. No dicen quién es su papá, quién es su mamá, cuando nació, y desaparece de repente. Así que él no tiene genealogías. En la Biblia no se registra su principio ni su fin,
Y Melquisedec, sorprendentemente, era sacerdote y rey al mismo tiempo. Esos eran dos oficios que no se mezclaban en la ley mosaica, en el antiguo pacto. O tú eras rey o eras sacerdote, pero no se podía ser rey y sacerdote a la vez. El Señor escoge a la familia de Aarón para que de allí vengan los sumos sacerdotes. Sin embargo, Melquisedec no pertenecía a esa familia. Así que Jesús no es un sacerdote arónico. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque él vive para siempre, porque es un orden en el que no había sucesión. Solo hubo un sacerdote según el orden de Melquisedec, y fue Melquisedec, y después de él Jesús. Es por eso que el Salmo 105 se cita 5 veces en la carta. Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre. Es por eso, de paso, que el oficio sacerdotal del Señor no es transferible. Cuando una persona hoy dice que es un sacerdote, mis hermanos, está usurpando un lugar que no le corresponde. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, 26, que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, y la palabra allí significa intransferible. Él no le traspasa, es su oficio, a nadie más. De hecho, todos sus hijos son sacerdotes, somos un reino de sacerdotes, pero no necesitamos otro intermediario, no necesitamos otro sacerdote que nos represente delante de Dios, porque el nuestro vive para siempre. Él está en el cielo como un representante eterno que no solo defiende nuestra causa de cualquier acusación, Él es nuestro abogado, sino que también está en el cielo intercediendo por nosotros. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La palabra que se traduce como interceder aquí tiene el sentido de pedir o de solicitar algo específico. De manera que lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo es que ahora mismo Jesús, que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del Señor, Él ora por los suyos continuamente. Mientras nos ve luchando con nuestros pecados, con nuestras debilidades, Él está orando para que no nos apartemos de Él y terminemos en el infierno. Y no olviden que sus oraciones siempre son oídas. Robert Murray McCheyne, o dicen que fue Robert Murray McCheyne que dijo estas palabras: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, yo no le temaría ni a 1,000,000 de enemigos. ¿Qué pasaría si tú en medio de tu lucha oyeras en la habitación de al lado la voz de Jesús orando por ti? ¿Sabes qué? Él no tiene que estar en la habitación de al lado, porque Él vive contigo, y desde el cielo está continuamente orando por ti. ¿Tú crees eso? De hecho, de no ser así, de no ser por su intercesión, nosotros seríamos constantemente derrotados en nuestra lucha contra el pecado. Y sería prácticamente imposible levantarnos después de cada derrota. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en medio de la lucha, cuando tú estás en tu peor momento espiritual, Jesús en el cielo está orando por ti para que tu fe no falte. Cuando llegues a tu casa, léete Juan 17, y allí tú vas a oír a Jesús orando por sus discípulos, y eso es lo que Él está haciendo ahora en el cielo por ti y por mí. Tenemos un intercesor que clama continuamente a nuestro favor. Pastor, ¿y por qué tiene que orar
Si el Padre nos ama y conoce nuestras necesidades, ¿tú te has preguntado esto alguna vez? ¿Por qué tú y yo necesitamos un intercesor? Bueno, la respuesta final de esa pregunta es un misterio. Pero déjame decirte algo de lo que la Biblia revela. Recuerden que las palabras reveladas son para ti y para mí, y los secretos es para el Señor. A Dios le ha placido, es su decisión, actuar a favor de su pueblo en respuesta a la oración. Dios decidió glorificarse de esa manera, que en vez de actuar sin nosotros oramos y Él actúa en respuesta a nuestra oración. Bueno, mis hermanos, en el cielo hay un hombre, sí, verdadero hombre. Hay un hombre sentado en el trono de Dios que está orando continuamente por ti y por mí. Nosotros tenemos un mediador, dice la Escritura, 1 Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y recuerdan cómo lo revela quién es: Jesucristo hombre. Nosotros tenemos un mediador que es al mismo tiempo un hombre glorificado, se llama Jesús. Y ese Jesús está orando por ti. Pero no olvides que ese Jesús también es Dios. Y como Él es Dios, Él te conoce perfectamente. Él conoce perfectamente tus debilidades. Él conoce perfectamente todos los peligros de los que tú ni siquiera estás consciente. Hay enemigos tuyos que tú ni sabes que son tus enemigos y que te están haciendo daño, pero el Dios hombre que está sentado en el cielo conoce todos los peligros que te amenazan antes de que tú lo sepas. Y ese Dios y hombre está orando por ti. Está orando por tus peligros de hoy, va a orar por tus peligros de mañana, va a orar por tu peligro de pasado mañana y va a seguir orando hasta que tú estés seguro en su bendita presencia. ¡Wow! ¡Qué alentador! Hermanos, qué consolador tener un sumo sacerdote como Jesús. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Yo me río porque lo veo como tan simpática la declaración. O sea, en un libro tan teológico, él está diciendo: ¿saben qué? A nosotros nos conviene tener un sacerdote como Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sacerdote. Así que anímate, mi hermano. Anímate, nosotros tenemos un sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto, un abogado perfecto, un intercesor perfecto, una salvación perfecta. Pero nuestro texto nos enseña también que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se identifica y se compadece de nuestras debilidades. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. No. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La realidad de que Él es un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote, no debería abrumarnos, no debería aplastarnos, porque Él combina perfectamente la grandeza y la ternura. Él combina perfectamente la gloria y la compasión. Él es el más grande, él es más grande que las galaxias, más exaltado que todos los cielos, y al mismo tiempo comparte con nosotros nuestra humanidad. Dice en Hebreos 2, 17 al 18 que Cristo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Jesús nos entiende. Porque Él sufrió como hombre las mismas aflicciones que tú y yo sufrimos. Alguien decía, Él conoce de primera mano las pruebas del camino entre Egipto y la tierra prometida. Él las conoce de primera mano. La palabra que se traduce como compadecerse no significa simplemente sentir lástima. No, habla de una profunda solidaridad. Estando ahora en la gloria, en cuerpo glorificado, a la diestra del Padre, Jesús toma tus sufrimientos y los míos como si fueran suyos. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú crees eso? Habiendo padecido en carne propia el embate del pecado y el sufrimiento de vivir en un mundo caído, su corazón es movido hacia nosotros en nuestra angustia y en nuestro dolor. Mis hermanos, Él nunca se aleja de nosotros cuando estamos pasando por un mal momento. La aflicción es como un imán que atrae la bondad de Jesús hacia nosotros. De hecho, ni siquiera nuestro pecado es un impedimento para que Él venga en nuestro auxilio cuando clamamos a Él. Ni siquiera nuestro pecado. Dice en el capítulo siguiente, Hebreos 5:2, que una de las cosas que debían hacer los sacerdotes era tratar con paciencia o benignidad, es la misma palabra compadecerse, a los ignorantes y extraviados. O sea, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores, lo que significa que si acaso cumplían este deber, lo hacían imperfectamente, tener paciencia. Pero nuestro sumo sacerdote es también perfecto en misericordia, es perfecto en compasión. En vez de sermonearnos, en vez de apartarnos de sí cuando venimos derrotados, Señor, el pecado me venció, estoy sucio, ¿saben lo que Él hace? Nos abraza. No nos trata con asco, no nos aleja de sí, nos abraza y nos perdona. Siempre nos trata con paciencia, siempre está dispuesto a socorrernos, nunca tiene la disposición a rechazarnos, nunca. Así que cuando te sientas solo, yo sé que uno en el dolor se siente solo muchas veces, nadie me entiende. Cuando te sientas solo, incomprendido, en medio de la prueba o la tentación, recuérdale a tu alma quién es tu sumo sacerdote. Él te entiende y te recibe con paciencia, con ternura, con bondad. Y ya me puedo imaginar a alguien aquí pensando, tú ves, eso sí que no lo entiendo. Porque ¿cómo puede entendernos Jesús en mi lucha contra el pecado si Él nunca pecó? ¿Cómo sabe Jesús lo que yo estoy pasando en medio de tantas tentaciones? Bueno, recuerda que Él fue tentado en todo, pero ciertamente nunca pecó. C.S. Lewis hace un comentario genial sobre esa idea. Él dice: solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Y pone el ejemplo de la misma manera que solo se percibe la fuerza del viento intentando caminar contra él y no echándote al suelo. Un hombre, dice Lewis, que se rinde a la tentación después de 5 minutos, sencillamente no sabe lo que hubiera pasado 1 hora después. ¿Caíste de una vez? Dado que Cristo fue el único hombre que jamás cedió a la tentación, es también el único hombre que sabe absolutamente lo que la tentación significa, porque la resistió hasta el fin. Y finalmente dice Lewis, Él es el único realista total. Jesús, precisamente porque nunca pecó.
Así que, hermano, cuando estés en medio del dolor, de la tentación, recuerda que tienes un sumo sacerdote que se compadece, que se identifica contigo en tu peor momento, en tu peor momento, y que te abrazará con su bondad cuando clames a Él. Wow, hermano. Mira, a menos que
lights flicker out. Silence screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes our stories, old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw. Wires tangled, clenching like a vice. Heartbeat scenes with thunder, rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing, burn lost in time, nowhere we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. In the distance, a flicker of light. A single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer. Maybe hope can bloom even here in the neon air.